amigos, bienvenidos una vez más a este pequeño programa, a un nuevo podcast. Y este día de hoy, 20 de abril de 2020, lo había reservado para hacer una pequeña efeméride sobre este día tan especial. ¿Por qué es muy especial? Pues por dos razones principalmente. La primera, digamos, a nivel popular en España, por el famoso tema de los celtas cortos, 20 de abril del 90, ping, ping. Pero sino, también y lo más importante para mí y para mi círculo personal es que es hoy el cumpleaños de dos amigas mías, muy queridas las dos, que además las muy jodidas se llaman igual, se llaman Cristina y Cristina. Ojalá algún día pudiera presentarlas a ambas para que se formase ahí una especie de contubernio de las Cristinas y el universo explotase. Una vive aquí en Inglaterra y la otra vive en España, me imagino que por la zona de... Vamos, me imagino, se irá por la zona de Valladolid. Una enfermera, la otra trabaja en temas de comercio. Así que es a ellas a quienes les dedico este programa. Muchas felicidades a las dos. Y sin más dilación, empecemos. Pues bien, estoy aquí otra vez en mi, digamos, aposentos reales con mi pijama de tambor y mi gato Fegelein al lado que me está poniendo carantoñas y pidiéndome que le dé muchos mimos y deje de hacerme este tipo de cosas y le preste atención. Y voy a tratar de abordar brevemente y de la forma didáctica e entretenida más posible una selección de efemérides para este día de hoy. De hecho, tengo aquí apuntados en una hoja de papel pues 13 acontecimientos históricos que me han salido por casualidad, no buscaba para nada que me saliese el número 13 de la mala suerte, pero bueno, también siendo un pelín injustos, el número 13 es también un número sagrado dentro del mundial de las religiones. Es más, si no me equivoco, para los judíos, cuando alguien cumple 13 años es cuando hay que celebrar el bar mitzvah, digamos, el paso que hay que realizar para convertirse en adulto. Y es precisamente que a colación de este número sagrado que voy a dedicaros el primer punto histórico, que fue en el año 1586 el nacimiento de Isabel de Oliva o Santa Rosa de Lima, una mujer que fue nacida en el Virreinato del Perú y que además fue la primera nacida en América en ser canonizada por la Iglesia Católica, en este caso por el Papa Clemente X en el año 1671. ¿Por qué fue canonizada? Pues por haber realizado el famoso milagro de Lima, tras el intento de invasión, digamos así, por las tropas neerlandesas, cosa que acabó muy mal para los neerlandeses, por supuesto, y unos años más tarde, por otros acontecimientos, a esta mujer se la canonizó. Yo os invito, si queréis, a que investiguéis sobre este personaje. Y es más, si os pasáis por el Museo del Prado, en estos días no, porque está cerrado debido al tema de la cuarentena, encontraréis un cuadro de esta mujer realizado por Claudio Coelho. Después aquí damos un pequeño salto en el tiempo y llegamos al año 1792, también 20 de abril. Y es que es en esta fecha, el día justo 20 de abril, cuando nace, digamos, la primera gran coalición monárquica europea contrarrevolucionaria de la Revolución Francesa. Una alianza absolutista europea formada por Austria, España, Prusia y Gran Bretaña contra Francia por el tema de la Revolución Francesa. Francia le declara la guerra a Austria por haber entrado sus tropas en su territorio, y no creáis que aquí cuando empiezan estas hostilidades, esta primera gran coalición de las varias que hubo, que fue esta primera coalición moco de pavo. La campaña militar duró 2 años, hasta el año 1797, y no solamente se extendió por Europa Occidental, sino que también por las zonas del Caribe. En definitiva, hubo hostias por todas partes, con perdón por la expresión. Francia ganó, por supuesto, este primer pulso, habiendo firmado la paz primero con España en 1795 y finalmente con Austria en el año 97, aunque bueno, la guerra con Inglaterra siguió continuando y realmente esta paz no fue muy duradera, puesto que al año siguiente, en el año 1798, volvieron otra vez a los combates. Después aquí ya entramos, damos otro salto en el tiempo y llegamos al siglo XIX, en el año 1808, que es cuando nace el emperador francés Napoleón III, el último gran monarca francés que hubo y además el primero y último de los presidentes de la Segunda República Francesa.
que tras sus campañas militares, que la última acabó en desastre, murió exiliado en Inglaterra en el año 1873. Comentaros en honor, o mejor dicho, en dudoso honor de este personaje, quizás que fue el que intentó invadir México. Es más, si buscáis en internet y buscáis palabra invasión México por parte de Francia, encontraréis un excelente relato sobre el emperador Maximiliano, que fue ejecutado. Sobre todo el debate en torno a esta figura, puesto que fue considerado una gran persona y un buen gobernante. Pero bueno, lo más remarcable al final de este personaje, de Napoleón III, es que al final de su carrera y del fiasco que tuvo en el año 1870, se dio pie al nacimiento del Segundo Reich alemán. Su cuerpo, el de Napoleón, está enterrado en la abadía de San Miguel o San Michael en Inglaterra, en Farnborough, Hampshire. Estos palurdos son unos ineptos. Casi le quitan todo el honor a la victoria. Casi. Después damos otro salto en el tiempo y nos colocamos ya en 1831, en Estados Unidos. Es aquí donde se aprueba en esta fecha la famosa Acta de Derechos Civiles. También se suspendió, un pelín más tarde, cabe destacar, la famosa organización secreta, la secta del Ku Klux Klan, organización racista que bastante habréis oído hablar todos vosotros en la cultura popular, en el cine y en la literatura. Llegamos al año 1889, quinto acontecimiento histórico. Nace, como vosotros ya habréis adivinado, Adolf Hitler, la persona más famosa del siglo XX y probablemente la más famosa del mundo desde ahora y para siempre probablemente. La persona que más influyó en la geopolítica del siglo pasado y incluso del actual. Así que sí, chicas, Cristinas, enhorabuena a las dos, felicidades, compartís el cumpleaños con el Tito Adolf. Sentiros orgullosas. Como sexto punto histórico, estamos ya en el año 1893. Nace Harold Clayton Lloyd, que junto a Buster Keaton y Charles Chaplin conformaron los tres el famoso triunvirato del cine. Tened cuidado cuando busquéis la palabra triunvirato o refiráis al triunvirato, porque la gente normalmente va a entender al triunvirato original, que es el de Craso, Pompeyo y Julio César, allá en la antigua Roma. Pero bueno, comentaros también que en este día, en 1893, nació el famosísimo pintor español Joan Miró, surrealista, si no me equivoco. Os invito a que miréis películas de principio de siglo de estos tres. Son bastante buenas y divertidas. Nos movemos ya y entramos en el siglo XX. En el año 1902, el famosísimo matrimonio de Marie y Pierre Curie consiguieron aislar en su pequeño laboratorio en París el cloruro de sodio, una sustancia que se utilizaba para producir el radón, que ésta a su vez se utilizaba y se utiliza hoy en día, si no me estoy equivocando, para el tratamiento contra el cáncer, lo cual fue un gran avance en el campo sanitario. Llegamos a 1912. Muere el famosísimo escritor irlandés Bram Stoker, famosísimo por supuesto por la obra de Drácula y la posterior película que se hizo de mis favoritas, Drácula de Bram Stoker. Podría haceros aquí una imitación, ¿no? Nosotros los Drácula estamos orgullosos de nuestro pasado. Después ya, unos cuantos años después en el futuro, llegando al año 89, para los que viváis o seáis latinoamericanos, comentaros que Virgilio Vasco aprobó 3 decretos en el año 89 para luchar contra los grupos paramilitares en Colombia. Recordaréis, muchos de vosotros, las peleas, las guerras que hubo en la selva contra las FARC y estos grupos paramilitares, paz que fue firmada hace relativamente poco. Y ya por terminar, 3 años más tarde, en el año 92, nos encontramos con otros 2 acontecimientos históricos. El primero fue que Juan Carlos I, su majestad emérita, el de me llena de orgullo y satisfacción, inauguró la famosísima Expo de Sevilla,
¿Os acordáis de Curro, la mascota? Pues yo todavía tengo el peluche ese por casa en Madrid, seguramente. Esté en el trastero. En fin, y también, por supuesto, este día se encontró muerto en su domicilio al humorista británico Benny Hill. Y para terminar con esta pequeña efeméride, en 1993, año de mi nacimiento, se encontró muerto, o murió mejor dicho, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas, en Ciudad de México. Y hasta aquí esta pequeña efeméride de hoy. Espero que os haya gustado y haya sido lo más amena posible. Me hubiese encantado poder hablar de la toma o mejor dicho, del sitio de la ciudad de Boston del año 1775, pero como fue realmente iniciado el día 19 de abril, pues no lo he podido meter o hablar de ello, pero bueno, aquí os lo menciono. Y hasta aquí este pequeño programa de efeméride del día de hoy. Más adelante iré publicando más, trataré de subir los vídeos a YouTube, si no me da la guerra el tema de los derechos de autor, si utilizo sonidos, bandas sonoras, etc. Si me estáis escuchando desde YouTube, pues es que he podido hacerlo, y si no, pues por supuesto desde mi cuenta de iVoox, que es donde subo todo el material que estoy haciendo ahora mismo. Y hasta el próximo programa, un saludo y un abrazo.